Oban Lai González. Él es internacionalista y especialista además en temas de América Latina. Oban, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Central de Informaciones. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Siempre gustoso de dialogar con ustedes y con la audiencia de RPP. Hemos visto imágenes que probablemente, y tú ya nos contarás en detalle, no sé si se han visto en los últimos años, una youtuber siendo detenida, cosas que se van a replicar no solamente en Cuba. Ayer veíamos a Juan Guaidó, también a un ex diputado en Venezuela también siendo detenido en la carretera. ¿Cómo está la situación en América Latina, específicamente en Cuba y en Venezuela en estos momentos? ¿Por qué están pasando? Yo no diría que solamente Cuba y Venezuela son la preocupación hoy en la región. Creo que países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, que está próximo a tener un proceso electoral y donde los candidatos o los futuros candidatos a correr en las elecciones en Nicaragua están siendo detenidos uno tras otro, con lo cual debe llamar también la atención de toda la comunidad internacional, dado que Nicaragua sí tiene, digamos, una democracia, digamos, liberal y representativa. En consecuencia, eso tiene que llamar las alertas, mejor dicho, de toda la comunidad internacional, porque lo que está sucediendo en Nicaragua es inaceptable. Pero luego lo que sucede en Venezuela y en Cuba son dos fenómenos distintos. Venezuela vive un proceso de conflicto latente y constante, donde los diferentes miembros de la oposición normalmente son hostigados y fustigados por el oficialismo, y lo que hemos visto ayer es parte de este proceso de hostigamiento que sufre la oposición en Venezuela. En Cuba el fenómeno es distinto. En Cuba lo que viene a suceder ahora es que los jóvenes, a través ya del uso masivo del Internet, han convocado un conjunto de marchas inorgánicas, producto de un contexto complejo que ha develado la pandemia y está vinculado más bien a un conjunto de problemas estructurales, donde muestran ya la fisura del modelo cubano. En estos últimos meses, Cuba lo que está viviendo como producto o efecto de la pandemia son un proceso de apagones en todo Cuba, restricción para la utilización de la energía eléctrica, falta de medicinas, falta de nosocomios para poder atender a las personas en el marco de la pandemia, cosa que ha ocurrido en todo el mundo, por supuesto, pero en un país como Cuba se siente mucho más porque es un país con menos recursos y una economía no muy sólida, y además también hay una escasez de alimentos, y durante las últimas semanas y los últimos meses algunos ajustes vinculados a el régimen a través de la utilización de la moneda como el dólar, tiene ahora un control, y aquellas personas que perciben divisas esencialmente de sus familiares en los Estados Unidos no podrían utilizar los dólares para hacer la compra, y además la venta de muchos de los productos de pan llevar ahora se encuentran al tipo de cambio convertible, lo cual ha agudizado más el sentido de crisis y la explosión y el hartazgo esencialmente de la juventud cubana, que hoy sale a las calles a luchar por una mejor condición y, como ellos dicen, patria y vida. Ahora lo que hemos reportado hace algunos minutos nada más es que ya hay un muerto a causa de esas protestas, ¿no? de este malestar pues masificado en Cuba. De acuerdo también a datos de Human Rights Watch, hay 150 detenidos en las protestas en Cuba, superan los 150. Y vemos también un presidente que no es capaz de establecer un diálogo, ¿no? con el pueblo. Pero además también tenemos otro discurso que él acusa a Washington de una asfixia económica. ¿Cómo poder entender, digamos, esta situación que quizá para muchos tiene muchas lecturas, muchas aristas, ¿no? Sí, si bien es cierto el embargo o bloqueo que mantiene desde el año 62 los Estados Unidos frente a Cuba, y con la aplicación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton durante la presidencia de Trump en el año 2019, endurecieron un poco las condiciones de bloqueo frente a Cuba.
el bloqueo no explica todo el conjunto de problemas que vive hoy el país cubano. La isla tiene problemas de carácter estructural que están siendo evidenciadas en esta crisis esencialmente, así como se ha evidenciado los problemas que tienen las democracias liberales y representativas en Chile, en Colombia con las últimas protestas y el mismo Perú, que también muestra un conjunto de fisuras. Entonces, el modelo cubano también está sufriendo de este desgaste del modelo y de las personas que sienten que hoy hay una necesidad no solamente de reivindicar lo bueno del gobierno cubano vinculado a todos estos temas de los inmateriales, como el derecho a la salud, la educación, el acceso a la cultura, sino más bien también abocarse por lo material, el acceso al dinero, las mejoras en el bienestar. Ahora, y la mejora en los ingresos. Sí, usted habla de algunas fisuras y muchos se preguntarán, por ejemplo, cuán fácil o cuál va a ser incluso el reto de tratar de reconciliar esas dos mitades de Cuba, ¿no? Que algunas personas hablan también incluso de que lo han dividido históricamente. Entonces, ¿cuán sencillo va a ser justamente reconciliar a estas personas dentro de la isla? El reto sin duda es muy complejo, tomando en cuenta que este tipo de manifestaciones que son inorgánicas normalmente carecen de liderazgos visibles, con lo cual los gobiernos tienen que negociar con grandes masas y saber interpretar los sentimientos de un pueblo que clama cambios. Recordemos que esto también ha pasado, por ejemplo, hace 10 años en la primavera árabe, donde jóvenes en la costa del Magreb salieron a protestar y a través de eso impulsaron un conjunto de cambios en esa zona del norte de África. Sin embargo, como en ese mismo momento como ahora, también estas luchas son más inorgánicas y tienen un conjunto de liderazgos difusos que llaman a la protesta, pero que no tienen un liderazgo sobre este grupo de personas, esencialmente. Cuando usted Por lo habla, cual digamos, el reto... justamente simplemente para terminar, Sí. Con lo cual el reto para el gobierno cubano es saber interpretar el conjunto de demandas y dos cosas. Tiene solamente dos salidas hoy el gobierno cubano: interpretar adecuadamente el conjunto de demandas de la población y traducirlas en cambios que puedan observarse claramente en términos de libertad, en términos de acceso a información, pero también en la mejora de la calidad de vida de los cubanos, o simplemente establecer medidas que puedan reprimir más a la población, con lo cual estallaría un conflicto con consecuencias que son impredecibles. Bueno, el objetivo es evitar justamente que se siga derramando más sangre en la isla. Muchísimas gracias, Obanlay González, internacionalista y especialista además en temas de América Latina. Estuvo con nosotros esta noche explicándonos y entendiendo también cómo se vive en estos momentos la situación compleja que vive Cuba. Nosotros vamos a hablar, y ya para cerrar Central de Informaciones, me vacuno y